Paloma observaba la casa de sus padres desde la ventana de su cuarto. Era una hermosa construcción colonial en el centro de Puebla, con sus paredes de cantera rosa y su patio lleno de bugambilias. Había sido el hogar de su familia durante 3 generaciones, pero ahora, después de la muerte de sus padres en ese terrible accidente, se sentía tan vacía como su corazón. «Palomita, ¿ya desayunaste?», le gritó su hermana menor, Esperanza, desde la cocina. «No tengo hambre, Espie», respondió, secándose una lágrima que se escapó sin permiso. Llevaban 6 meses viviendo solas en esa casa enorme. Paloma, de 28 años, trabajaba como contadora en una empresa local, mientras que Esperanza, de 22, estudiaba arquitectura en la BOAP. Entre las dos apenas podían mantener la casa, pero ninguna quería venderla. Era todo lo que les quedaba de sus padres. El timbre sonó y Paloma bajó a abrir. En la puerta estaba un hombre alto, de cabello negro y ojos verdes intensos. Vestía un traje elegante pero no ostentoso. «Disculpe, ¿es usted Paloma Herrera?», preguntó con una sonrisa encantadora. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». «Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Soy abogado y represento a algunos inversionistas interesados en propiedades coloniales en el centro histórico. Me gustaría hacerle una propuesta muy interesante». Paloma sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que alguien venía a ofrecerle dinero por la casa. «No está en venta, señor. Le agradezco su tiempo, pero…». «Espere, por favor», la interrumpió Rodrigo con gentileza. «Al menos permítame explicarle. No se trata solo de comprar su casa. Tenemos un proyecto que podría beneficiarla enormemente sin que usted pierda su patrimonio». Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que hizo que Paloma dudara. Esperanza apareció detrás de ella, curiosa. «¿Qué tipo de proyecto?», preguntó Esperanza, siempre más decidida que su hermana mayor. Rodrigo sonrió, y Paloma notó que tenía unos dientes perfectos, blancos como perlas. «¿Podrían invitarme a pasar? Les aseguro que vale la pena escuchar lo que tengo que decirles». Rodrigo se sentó en la sala principal de la casa, admirando abiertamente los altos techos con vigas de madera, los azulejos de Talavera y los muebles antiguos que habían pertenecido a la abuela de las hermanas. «Esta casa es una joya arquitectónica», comentó, pasando su mano por el respaldo de un sillón de cuero. «Casas como esta valen millones, pero no solo por su ubicación, sino por su valor histórico. Nos han ofrecido dinero antes», dijo Paloma, sirviéndole un café, «pero esta casa no se vende». «Y hacen bien en no venderla», respondió Rodrigo, sorprendiendo a ambas hermanas. «Lo que les propongo es diferente. Mis clientes están interesados en convertir propiedades como esta en hoteles boutique, pero manteniendo a los propietarios originales como socios». Esperanza se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Cómo funcionaría eso?». «Ustedes conservarían la propiedad, pero la empresa invertiría en remodelarla y convertirla en un hotel de lujo. Ustedes recibirían un porcentaje fijo de las ganancias mensuales, además de poder vivir en una sección de la casa que se mantendría privada». Paloma frunció el ceño. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. «¿Y cuál sería el beneficio para sus clientes?». «El manejo del negocio y el resto de las ganancias. Es una sociedad que beneficia a ambas partes. Ustedes tendrían ingresos estables sin perder su patrimonio familiar». Rodrigo sacó unos documentos de su portafolio y los puso sobre la mesa de centro. «Estas son algunas proyecciones financieras. Como pueden ver, sus ingresos mensuales serían considerablemente mayores a lo que ganan actualmente». Los números eran impresionantes. Con esa cantidad, Esperanza podría terminar sus estudios sin preocupaciones, y Paloma podría dejar de trabajar tanto. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo Paloma, aunque sentía que su resistencia se debilitaba. «Por supuesto». Rodrigo se puso de pie. «Tómense el tiempo que necesiten. Aquí está mi tarjeta. Pueden llamarme cuando gusten». Cuando se acercó a Paloma para darle la tarjeta, sus dedos se rozaron brevemente. Ella sintió una descarga eléctrica que la sorprendió. «Una cosa más», dijo Rodrigo ya en la puerta. «Me gustaría invitarlas a cenar este fin de semana, para que puedan conocer más sobre la empresa y hacer todas las preguntas que tengan, sin compromiso alguno». Esperanza aceptó inmediatamente, pero Paloma seguía dudando. «Piénselo, Paloma», dijo Rodrigo, mirándola directamente a los ojos. «A veces las mejores oportunidades llegan cuando menos las esperamos». El sábado por la noche,
Rodrigo llegó puntual a recoger a las hermanas. Había reservado una mesa en uno de los restaurantes más elegantes de Puebla, en la azotea del Hotel Rosario, con vista a la catedral iluminada. ¡Qué hermosa vista!, exclamó Esperanza, tomando fotos con su celular. No tan hermosa como la compañía, respondió Rodrigo mirando a Paloma, quien se sonrojó ligeramente. Durante la cena, Rodrigo demostró ser un conversador encantador. Les contó sobre sus viajes por México y el extranjero, sobre su trabajo preservando edificios históricos y su pasión por la arquitectura colonial. Esperanza estaba fascinada, haciendo preguntas sobre su carrera y sus proyectos. ¿Y usted, Paloma?, preguntó Rodrigo. ¿Siempre quiso ser contadora? En realidad estudié administración de empresas, respondió ella. La contabilidad la aprendí por necesidad después de que mis padres murieron. Lo siento mucho, dijo Rodrigo con sinceridad. Debe haber sido muy difícil para ustedes. Lo fue, admitió Paloma. Pero salimos adelante juntas. Se nota que son muy unidas. Es admirable cómo han mantenido la casa y han seguido con sus vidas. Durante toda la velada, Rodrigo fue atento y caballeroso. Paloma se sorprendió riendo más de lo que había reído en meses. Cuando llegó el momento de hablar de negocios, lo hizo de manera natural, sin presión. El proyecto del hotel no tiene que decidirse inmediatamente, explicó. De hecho, prefiero que se tomen todo el tiempo necesario. Una decisión así debe meditarse bien. ¿Has trabajado con otras familias en proyectos similares?, preguntó Esperanza. Sí, varias. En Oaxaca, en San Luis Potosí, en Guanajuato. Todas han sido experiencias muy exitosas. Puedo darles referencias si gustan. Al final de la noche, cuando las llevó de regreso a casa, Rodrigo se despidió de Esperanza con un beso en la mejilla, pero con Paloma se tomó su tiempo. Me gustaría volver a verla pronto, le dijo en voz baja, no solo por el negocio. Paloma sintió mariposas en el estómago. Hacía tanto tiempo que no se sentía así por alguien. A mí también me gustaría, respondió casi sin pensar. Esa noche, por primera vez en meses, Paloma se durmió sonriendo. Durante las siguientes semanas, Rodrigo se convirtió en una presencia constante en la vida de las hermanas Herrera. Aparecía con flores para Paloma, libros de arquitectura para Esperanza, y siempre con una sonrisa y alguna anécdota interesante. Creo que está enamorado de ti, le decía Esperanza a su hermana mientras desayunaban. No exageres, Espie, apenas nos conocemos, respondía Paloma, pero su sonrisa la traicionaba. Rodrigo las invitaba a lugares hermosos. Una exposición de arte en el Museo Amparo, un concierto en el Teatro Principal, una caminata por los fuertes de Puebla. Siempre encontraba la excusa perfecta para estar cerca de Paloma. Una tarde, llegó con una sorpresa especial. ¿Qué te parece si cocinamos juntos?, le propuso a Paloma. Traje ingredientes para hacer chiles en nogada. ¿Sabes cocinar?, preguntó ella sorprendida. Mi abuela me enseñó. Decía que un hombre que no sabe cocinar no sabe vivir. Pasaron la tarde en la cocina preparando el platillo tradicional poblano. Rodrigo resultó ser un excelente cocinero, y mientras preparaban la nogada, no dejaba de hacer reír a Paloma con sus chistes y anécdotas. ¿Por qué no estás casado?, le preguntó Paloma de repente, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Rodrigo se puso serio por un momento. Nunca encontré a la mujer correcta, respondió, mirándola intensamente. Hasta ahora. El corazón de Paloma se aceleró. Estaba cayendo presa de sus encantos y lo sabía. Esa noche, después de una cena deliciosa y de que Esperanza se retirara a su cuarto a estudiar, Rodrigo y Paloma se quedaron en el patio, bajo las estrellas. Esta casa tiene una energía muy especial, comentó él. Se siente el amor de las familias que han vivido aquí. A veces pienso que mis padres siguen aquí, cuidándonos, dijo Paloma. Rodrigo tomó su mano suavemente. Estoy seguro de que estarían orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Era la primera vez que alguien la consolaba de esa manera desde la muerte de sus padres. Paloma sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. No llores, preciosa, susurró Rodrigo, acercándose más. Cuando la besó bajo la luz de la luna, Paloma supo que ya no había vuelta atrás. Estaba completamente enamorada. Después de un mes de cortejo intenso, las hermanas Herrera decidieron aceptar la propuesta de negocio de Rodrigo. Los números eran muy atractivos. Las referencias que les había dado resultaron ser excelentes,
y sobre todo, confiaban en él. ¿Estás segura de que esto es solo por el negocio?, le preguntó Esperanza a su hermana mientras firmaban los primeros documentos. Por supuesto que no, admitió Paloma. Pero eso no significa que la decisión esté mal. Rodrigo nos ha demostrado que es confiable. La verdad era que Paloma ya no podía imaginar su vida sin Rodrigo. Él había llenado un vacío en su corazón que ni siquiera sabía que existía. Los trámites legales tomaron varias semanas. Rodrigo las acompañó a cada reunión con notarios y abogados, explicándoles cada detalle del contrato. Todo parecía estar en orden. En 2 meses comenzarán las remodelaciones, les explicó. Mientras tanto, pueden seguir viviendo normalmente. Cuando empiecen las obras, se mudarán temporalmente a la sección que será su área privada permanente. Durante este tiempo, la relación entre Rodrigo y Paloma se intensificó. Él le llevaba serenatas, la sorprendía con regalos pequeños pero significativos, y pasaban horas conversando sobre sus sueños y planes futuros. ¿Te gustaría viajar conmigo?, le preguntó una noche. Tengo que supervisar un proyecto en Mérida el próximo mes. No puedo dejar sola a Esperanza, respondió Paloma. Entonces vendrá con nosotros. Puede conocer la arquitectura maya. Le encantará. Esta consideración hacia su hermana terminó de conquistar a Paloma. Rodrigo no solo la amaba a ella, sino que respetaba y valoraba a su familia. El viaje a Mérida fue mágico. Rodrigo les mostró las haciendas henequeneras que su empresa estaba restaurando, las llevó a conocer Chichén Itzá y Uxmal, y cada noche las sorprendía con cenas románticas en lugares increíbles. Fue en Mérida donde Paloma se entregó completamente a Rodrigo. Una noche, después de una cena en una hacienda restaurada bajo un cielo estrellado, él la llevó a caminar por los jardines. Paloma, hay algo que necesito decirte, comenzó, tomando sus manos. El corazón de ella se aceleró. ¿Sería una declaración de amor? ¿Una propuesta? Estoy enamorado de ti, continuó él, completamente, perdidamente enamorado. No había sentido algo así en mi vida. Yo también te amo, Rodrigo, respondió ella, con lágrimas de felicidad en los ojos. Esa noche hicieron el amor bajo la luz de la luna yucateca, y Paloma supo que había encontrado al hombre de su vida. Al regresar de Mérida, Rodrigo prácticamente se mudó a la casa de las hermanas Herrera. Oficialmente mantenía su departamento en la ciudad, pero pasaba todas las noches con Paloma. Espero que no les moleste mi presencia constante, les decía durante los desayunos familiares. Al contrario, respondía Esperanza, la casa se siente más viva contigo aquí. Era cierto, Rodrigo había traído alegría y risas a una casa que había estado sumida en tristeza desde la muerte de los padres. Ayudaba con las reparaciones menores, cocinaba los fines de semana, y hasta convenció a Paloma de adoptar un perro, un Golden Retriever al que llamaron Benito. Benito Juárez, decía Rodrigo, rascando detrás de las orejas del cachorro, un nombre digno para un perro poblano. Las obras de remodelación comenzaron según lo programado. La empresa de Rodrigo era eficiente y respetuosa. Los trabajadores llegaban temprano y se iban antes del anochecer, y cada cambio era consultado previamente con las hermanas. Quiero que se sientan cómodas en todo momento, insistía Rodrigo. Esta sigue siendo su casa. Paloma estaba viviendo el momento más feliz de su vida. Tenía al hombre que amaba. Su situación económica había mejorado considerablemente, y por primera vez desde la muerte de sus padres, se sentía segura del futuro. Sin embargo, comenzó a notar pequeños detalles extraños. A veces, cuando regresaba del trabajo, encontraba a Rodrigo revisando papeles de su padre que estaban guardados en el estudio. Cuando le preguntaba al respecto, él siempre tenía una explicación lógica. Solo verifico que todos los documentos de la casa estén en orden para el proyecto, decía. También notó que Rodrigo hacía muchas llamadas telefónicas privadas, y cuando ella se acercaba, él terminaba la conversación rápidamente. ¿Todo bien?, le preguntaba. Perfectamente. Solo cosas del trabajo, respondía él, besándola para distraerla. Paloma decidió que eran solo paranoias suyas. Después de tantos años de desconfianza tras la muerte de sus padres, era natural que le costara trabajo confiar plenamente en alguien. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en una junta y Esperanza en la universidad, Paloma decidió limpiar el estudio de su padre. Hacía meses que no entraba ahí. Le dolía demasiado ver el escritorio vacío
y los libros de contabilidad que ya nadie consultaría. Al mover unos papeles, encontró una carpeta que no recordaba haber visto antes. Tenía el logo de la empresa de Rodrigo. Curiosa, la abrió y encontró documentos que la dejaron helada. Eran planos detallados de su casa, pero no los planos actuales del proyecto del hotel. Eran planos antiguos, de la época de construcción, con anotaciones sobre ubicación del tesoro y cámara secreta detrás de la biblioteca. ¿Tesoro? ¿Cámara secreta? Paloma nunca había escuchado a sus padres o abuelos mencionar algo así. En el fondo de la carpeta encontró una carta dirigida a Rodrigo, fechada 6 meses antes de que él apareciera en su puerta. La carta estaba firmada por alguien llamado Don Aurelio y hablaba sobre la información que necesitas sobre la familia Herrera y el tesoro de la revolución. Las manos de Paloma temblaron mientras leía. Según la carta, su bisabuelo había escondido oro y joyas durante la Revolución Mexicana, y la ubicación exacta estaba documentada en algún lugar de la casa. «¿Paloma? ¿Estás aquí?», gritó la voz de Rodrigo desde la entrada. Paloma escondió rápidamente los documentos y salió del estudio, tratando de parecer normal. «Hola, mi amor», lo saludó, pero su voz sonaba tensa. «¿Todo bien? Te ves pálida», observó Rodrigo acercándose para besarla. «Solo un poco cansada», mintió ella. Esa noche, Paloma no pudo dormir. ¿Era posible que Rodrigo la estuviera usando? ¿Que todo su amor fuera una mentira para quedarse con un tesoro que ni siquiera sabía si existía? Decidió que necesitaba más información antes de confrontarlo. Al día siguiente, cuando él salió temprano a supervisar otro proyecto, Paloma llamó enferma al trabajo y se quedó en casa investigando. Revisó cada rincón del estudio de su padre, buscando más pistas sobre este supuesto tesoro. En una caja vieja de puros, encontró cartas de su bisabuelo dirigidas a su abuelo, fechadas en los años 40. En una de ellas, efectivamente, mencionaba haber escondido el patrimonio familiar durante los tiempos difíciles de la Revolución y que solo los Herrera de sangre conocerían la ubicación cuando llegara el momento adecuado. Paloma sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Si esto era cierto, significaba que Rodrigo había llegado a su vida con un plan específico. Pero, ¿cómo había obtenido esa información? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que buscaba? Los siguientes días fueron una tortura para Paloma. Trataba de actuar normal frente a Rodrigo, pero cada beso, cada caricia, cada te amo, se sentía como una puñalada en el corazón. ¿Cómo podía estar mintiendo tan convincentemente si realmente lo estaba haciendo? Decidió investigar por su cuenta. Cuando Rodrigo salía a trabajar, ella buscaba en internet información sobre su empresa. Lo que encontró la alarmó aún más. La empresa existía, pero era mucho más pequeña de lo que Rodrigo había dado a entender. No tenía proyectos en Oaxaca, San Luis Potosí o Guanajuato como él había mencionado. De hecho, el proyecto de su casa parecía ser uno de los pocos reales. También buscó información sobre el tal Don Aurelio, que había firmado la carta. Encontró a un anticuario de la Ciudad de México que se especializaba en documentos históricos y objetos de la época revolucionaria. Sin pensarlo 2 veces, tomó un autobús a la capital. Don Aurelio resultó ser un hombre mayor, de unos 70 años, con una tienda llena de objetos antiguos en el centro histórico de la Ciudad de México. «¿Usted conoce a Rodrigo Mendoza?», le preguntó directamente. El rostro del anciano cambió inmediatamente. «¿Por qué pregunta, señorita?». «Porque encontré una carta suya dirigida a él sobre mi familia. Soy Paloma Herrera». Don Aurelio la miró con una mezcla de sorpresa y pena. «Siéntese, muchacha. Tenemos mucho de qué hablar». Lo que don Aurelio le contó destrozó el mundo de Paloma. Rodrigo había llegado a él hace más de un año, buscando información sobre tesoros escondidos durante la Revolución. Había pagado una suma considerable por los documentos sobre la familia Herrera. Su bisabuelo, Emiliano Herrera, era un hombre muy precavido, explicó don Aurelio. Durante la Revolución, muchas familias acaudaladas escondieron sus bienes. Los documentos que vendía Rodrigo confirman que existe un tesoro, pero no revelan la ubicación exacta. «¿Por qué me dice esto?», preguntó Paloma con lágrimas en los ojos. «Porque me arrepiento», admitió el anciano. «Rodrigo me dijo que era un investigador académico. No sabía que tenía planes de lo que fuera que está haciendo con usted y su familia».
Don Aurelio le entregó copias de todos los documentos que había vendido a Rodrigo. Entre ellos había fotografías antiguas de la casa, planos originales y cartas que confirmaban la existencia del tesoro. Su bisabuelo era muy inteligente, continuó. Según estos documentos, dejó pistas para su familia, pero solo alguien que conociera íntimamente la historia familiar podría descifrarlas. Paloma regresó a Puebla con el corazón destrozado, pero con una determinación férrea. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición de Rodrigo y qué planeaba hacer exactamente. Esa noche Paloma esperó a que Rodrigo llegara con la cena como siempre hacía. Actuó normal, cenaron juntos, vieron una película, y cuando él se quedó dormido, ella revisó su celular. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Mensajes de texto con varios colaboradores discutiendo el progreso del plan, cuando la tonta se case conmigo, y una vez que tengamos acceso total a la casa. Había también un mensaje que la hizo sentir náuseas. No te preocupes. Después del matrimonio será fácil convencerla de vender. Las mujeres enamoradas son muy manipulables. Paloma tuvo que salir corriendo al baño para vomitar. Todo había sido una mentira. Cada beso, cada declaración de amor, cada momento íntimo había sido parte de un plan elaborado para robarle su patrimonio familiar. Pero lo que más le dolía era pensar en Esperanza. Su hermana menor adoraba a Rodrigo. Lo veía como el hermano mayor que nunca tuvo. ¿Cómo le diría que todo había sido una farsa? Al día siguiente, cuando Rodrigo salió temprano, Paloma le contó todo a Esperanza. Su hermana menor se puso furiosa. «Ese maldito», gritó caminando de un lado a otro de la sala. «¿Cómo se atreve a jugar así con nuestras vidas? No sabemos exactamente qué planea hacer», dijo Paloma. «Necesitamos ser inteligentes». «¿Qué propones?» Paloma había estado pensando en eso toda la noche. «Vamos a darle una lección que nunca olvide. Pero primero, necesitamos encontrar ese tesoro antes que él». Las hermanas pasaron el día revisando cada pista que habían encontrado. Los documentos de don Aurelio mencionaban que las claves estaban en las palabras del patriarca grabadas en el corazón de la casa. Después de horas de búsqueda, Esperanza tuvo una revelación. «El corazón de la casa», exclamó. «El patio central, donde está la fuente», y las palabras del patriarca. La inscripción en latín que está en el borde de la fuente. Corrieron al patio. En el borde de la fuente colonial había una inscripción en latín que siempre habían pensado que era decorativa. «Veritas et fortitudo familiae thesaurus est». La verdad y la fortaleza son el tesoro de la familia, tradujo Esperanza, que había estudiado latín en la preparatoria. «¿Pero qué significa?», preguntó Paloma. Esperanza examinó la fuente más detenidamente. Notó que algunas de las piedras en la base parecían estar más sueltas que otras. «Ayúdame a mover esta piedra», le pidió a su hermana. Cuando lograron mover la piedra, encontraron una cavidad pequeña con un cofre de metal dentro. El corazón de ambas se aceleró. Con manos temblorosas, Paloma abrió el cofre. Dentro no había oro ni joyas como esperaban, sino documentos antiguos y una carta sellada dirigida a mis descendientes. La carta estaba escrita por Emiliano Herrera en 1925. En ella explicaba que durante la Revolución había logrado salvar algunos bienes de la familia, pero que el verdadero tesoro no era material. «Mis queridos descendientes», escribía, «el oro y las joyas pueden ser robadas, pero el verdadero patrimonio de nuestra familia es esta casa, construida con el sudor y el amor de generaciones. He escondido algunos documentos importantes que aseguran que esta propiedad permanezca en manos de los Herrera para siempre. Estos papeles demuestran que somos los únicos propietarios legítimos de terrenos adicionales alrededor de la casa, terrenos que valen mucho más que cualquier oro». Entre los documentos había escrituras originales que probaban que la familia Herrera era propietaria no solo de la casa, sino de 3 lotes adyacentes en el centro histórico de Puebla. En la época actual, esos terrenos valían millones de pesos. «Dios mío», exclamó Esperanza, «somos mucho más ricas de lo que pensábamos». «Y Rodrigo no tiene idea», añadió Paloma, sintiendo por primera vez en días una sonrisa genuina. «Él cree que está buscando oro revolucionario, pero el verdadero tesoro es mucho más valioso». Había también una nota adicional de su bisabuelo. «Si alguien que no sea de la familia busca estos documentos, significa que nuestro linaje está en peligro. En ese caso,
Usen la sabiduría de sus ancestros para proteger lo que es nuestro. Las hermanas se miraron. Era como si su bisabuelo hubiera previsto lo que estaba pasando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Esperanza. Paloma sintió una calma extraña apoderarse de ella. Ya no estaba dolida ni asustada. Estaba furiosa, y esa furia le daba claridad. Ahora le vamos a enseñar a Rodrigo Mendoza que no se juega con las mujeres de la familia Herrera. Esa tarde, las hermanas fueron con un abogado de confianza de la familia, el licenciado Morales, quien había conocido a sus padres. Le contaron toda la situación y le mostraron los documentos encontrados. «Esto es increíble», dijo el abogado después de revisar todo. «Estos documentos son auténticos y tienen validez legal. Ustedes son propietarias de un patrimonio enorme, pero también están en una situación muy delicada con este tal Rodrigo. ¿Qué nos recomienda?», preguntó Paloma. «Primero, necesitamos asegurar estos documentos legalmente. Segundo, hay que revisar todos los contratos que firmaron con la empresa de Rodrigo. Y tercero», el abogado sonrió maliciosamente, «creo que es hora de tender una trampa». El licenciado Morales resultó ser un aliado valioso. Después de revisar los contratos que habían firmado con la empresa de Rodrigo, encontró varias cláusulas que les permitían cancelar el acuerdo si se demostraba que había sido obtenido mediante engaño. «Pero necesitamos pruebas de que Rodrigo los engañó intencionalmente», explicó. «Las sospechas no son suficientes. Paloma sabía exactamente cómo obtener esas pruebas. Esa noche actuó como si nada hubiera pasado. Recibió a Rodrigo con besos y caricias. Cenaron juntos, y cuando él empezó a hablar sobre planes futuros, ella fingió estar emocionada. «Rodrigo, he estado pensando», dijo acariciando su pecho mientras estaban acostados. «¿Cuándo crees que podríamos casarnos?». Los ojos de él brillaron con una mezcla de triunfo y satisfacción que a Paloma le revolvió el estómago. «¿En serio quieres hablar de eso, mi amor?». «Claro que sí. Te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Además, creo que Esperanza también necesita estabilidad. Podríamos ser una familia de verdad». Rodrigo la besó apasionadamente. «Me haría el hombre más feliz del mundo casarme contigo, Paloma. ¿Qué te parece si empezamos a planear la boda?». «Me encantaría, pero antes, quiero que sepas que confío completamente en ti. De hecho, estaba pensando que después de casarnos, podrías manejar todas nuestras propiedades. Yo no entiendo mucho de negocios». Rodrigo trató de parecer modesto. «No tienes que preocuparte por eso, mi amor. Yo me haré cargo de todo. Incluso si encontráramos algo valioso en la casa durante las remodelaciones. He estado leyendo sobre casas coloniales y parece que a veces se encuentran tesoros escondidos». La expresión de Rodrigo cambió sutilmente, pero Paloma lo notó. «¿Tesoros? No creo que sea muy probable, pero si llegara a pasar, por supuesto que todo sería nuestro», dijo, tratando de sonar casual. «¿Nuestro o mío?», preguntó Paloma como si fuera una broma. «Tuyo, por supuesto», respondió él, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Durante los días siguientes, Paloma siguió representando su papel de novia enamorada e ingenua. Hacía comentarios sobre lo mucho que confiaba en él, sobre cómo quería que él manejara todas sus finanzas después del matrimonio, y ocasionalmente mencionaba haber encontrado documentos viejos e interesantes en el estudio de su padre. Cada vez que mencionaba esos documentos, notaba que Rodrigo se ponía tenso e inmediatamente trataba de cambiar de tema o de sonsacarle más información de manera sutil. Mientras tanto, Esperanza instaló discretamente cámaras de seguridad en el estudio y en el patio, lugares donde sospechaban que Rodrigo buscaría cuando pensara que estaba solo. No tuvieron que esperar mucho. Una semana después, Paloma le dijo a Rodrigo que tenía que viajar a México con Esperanza para resolver unos asuntos familiares y que estarían fuera 2 días. En realidad, se quedaron en casa de una amiga de Esperanza y vigilaron las cámaras desde ahí. La primera noche, Rodrigo actuó normalmente. Llegó a la casa, cenó solo, vio televisión y se fue a dormir. Pero la segunda noche, cuando pensó que tenía la casa completamente para él, mostró su verdadera cara. Las hermanas lo vieron llegar con otro hombre, alguien que no reconocían. Los dos se dirigieron inmediatamente al estudio y comenzaron a revisar cada cajón, cada archivo, cada libro. «Tiene que estar aquí en algún lado», escucharon decir a Rodrigo a través del audio de las cámaras. Las tontas mencionaron documentos viejos del bisabuelo. «¿Estás seguro de que no sospechan nada?»,
preguntó el otro hombre. Para nada. Paloma está completamente enamorada. Cree que me voy a casar con ella por amor. Rodrigo se rió de manera cruel. Una vez que encuentre esos documentos y me case con ella, podré convencerla de vender toda la propiedad. Con lo que vale este terreno en el centro histórico, seremos millonarios. ¿Y después? Después me divorcio y me quedo con la mitad de todo. Es perfecto. El corazón de Paloma se hizo pedazos al escuchar estas palabras, pero también sintió una satisfacción fría. Ahora tenía todas las pruebas que necesitaba. Los dos hombres pasaron horas buscando. Incluso revisaron el patio y la fuente donde las hermanas habían encontrado el verdadero tesoro. Pero como ya no había nada ahí, se fueron frustrados. Al día siguiente, Paloma y Esperanza regresaron como si nada hubiera pasado. «Mi amor», exclamó Rodrigo corriendo a abrazar a Paloma. «Te extrañé tanto». «Yo también, mi vida», respondió ella, besándolo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras cenaban, Paloma le dijo que había tomado una decisión importante. «Rodrigo, quiero que sepas que he decidido transferir todas mis propiedades a tu nombre después de que nos casemos». Rodrigo casi se atragantó con la comida. «¿Qué? No, mi amor, no es necesario. Insisto, confío completamente en ti y quiero que manejes todo. De hecho, ya hablé con el licenciado Morales y podemos hacer el traspaso la próxima semana». Los ojos de Rodrigo brillaron con avaricia, aunque trató de disimularlo. «Si eso es lo que realmente quieres, es lo que quiero, pero hay una condición». «¿Cuál?». Paloma sonrió dulcemente. «Quiero que me digas la verdad sobre por qué te interesaste en mí». La pregunta de Paloma tomó a Rodrigo completamente por sorpresa. Por un momento, su máscara de hombre enamorado se resbaló, y ella pudo ver la calculadora frialdad en sus ojos. «¿Qué quieres decir, mi amor?». Trató de recuperarse. «Me interesé en ti porque eres una mujer hermosa e inteligente». «Rodrigo», dijo Paloma con voz suave pero firme, «si vamos a casarnos y vas a manejar todas mis propiedades, necesito saber que no hay secretos entre nosotros». Esperanza, que había estado callada durante toda la cena, se levantó de la mesa. «Creo que mejor los dejo solos para que hablen», dijo, guiñándole un ojo a su hermana. Cuando se quedaron solos, Paloma se acercó a Rodrigo y tomó sus manos. «Dime la verdad. ¿Sabías algo sobre mi familia antes de conocerme?». Rodrigo se puso visiblemente nervioso. Paloma podía ver que estaba luchando internamente, probablemente calculando si era mejor seguir mintiendo o si podía revelar parte de la verdad sin perder su confianza. «Bueno», comenzó lentamente, «es cierto que había escuchado mencionar a tu familia antes de conocerte». «¿De quién?». «De un historiador que se especializa en familias de la época revolucionaria. Mencionó que los Herrera habían sido una familia importante en Puebla. Era una mentira parcial, pero al menos estaba admitiendo algo». «¿Y eso te hizo buscarme?». Rodrigo respiró profundo. Paloma podía ver que estaba tomando una decisión. «Al principio sí», admitió. «Pensé que conocer tu historia familiar podría ser interesante para mi trabajo. Pero Paloma, te juro que cuando te conocí, todo cambió. Me enamoré de ti de verdad». Paloma sintió una pequeña parte de su corazón que aún tenía esperanza, pero recordó los videos de la noche anterior y se mantuvo firme. «¿Qué más sabías sobre mi familia?». «Había rumores sobre cosas valiosas que se habían escondido durante la revolución, pero te prometo que eso ya no me importa. Lo único que me importa eres tú». «¿Cosas valiosas? ¿Cómo qué?». Rodrigo vaciló. Paloma podía ver que estaba luchando entre la avaricia y el miedo a perderla. «Documentos, tal vez algunas joyas o dinero de la época. Pero Paloma, eso es historia antigua. No significa nada comparado con lo que siento por ti. Si encontráramos algo así, ¿qué haríamos con ello?». «Lo que tú quisieras, mi amor. Es tu patrimonio familiar». Paloma sonrió, pero por dentro se sentía enferma. Incluso ahora, cuando estaba siendo parcialmente honesto, seguía mintiendo. Había visto en los videos cómo planeaba quedarse con todo. «Rodrigo, hay algo que necesito mostrarte», le dijo finalmente. «¿Qué es?». Paloma se levantó y fue al estudio. Regresó con uno de los documentos menos importantes que habían encontrado, un mapa parcial de la propiedad de la época colonial. «Encontré esto hace unos días entre las cosas de mi padre». Los ojos de Rodrigo se iluminaron inmediatamente, confirmando todas las sospechas de Paloma. «¿Qué es?». «Parece ser un mapa antiguo de la casa. ¿Crees que podría ser importante?».
Rodrigo trató de mantener la compostura, pero Paloma pudo ver que estaba emocionado. Podría ser. ¿Puedo verlo más de cerca? Paloma le entregó el documento y observó cómo él lo examinaba con mucho más conocimiento del que debería tener si realmente fuera solo un abogado especializado en propiedades. Es muy interesante, dijo finalmente. Definitivamente es de la época colonial. Podríamos llevarlo con un experto para que lo analice. ¿Tú conoces expertos en documentos históricos? Sí, algunos, respondió sin pensar, y luego se dio cuenta de su error. Por mi trabajo, ya sabes. Paloma asintió, pero por dentro estaba confirmando que Rodrigo sabía mucho más de lo que admitía. Esa noche, cuando él se durmió, ella revisó nuevamente sus mensajes. Había uno nuevo que la hizo sentir náuseas. Encontré un documento. Creo que estamos cerca. Prepara todo para después de la boda. Ya era suficiente. Era hora de actuar. Al día siguiente, Paloma puso en marcha la fase final de su plan. Llamó a Rodrigo temprano para decirle que el licenciado Morales quería verlos esa tarde para discutir los papeles del traspaso de propiedades. ¿Tan pronto?, preguntó Rodrigo sorprendido. Sí, mi amor. Quiero que todo esté listo antes de la boda. ¿Podrías traer a algún abogado de tu confianza? Para que revise que todo esté correcto. Por supuesto, respondió él sin poder ocultar su emoción. Lo que Rodrigo no sabía era que el licenciado Morales había invitado también a un detective privado y a un representante del Ministerio Público especializado en fraudes. Esa tarde, en el despacho del licenciado Morales, se presentaron Paloma, Esperanza, Rodrigo y un abogado que él había traído. El ambiente era tenso, aunque Rodrigo parecía emocionado por la supuesta transferencia de propiedades. Antes de proceder con cualquier traspaso, comenzó el licenciado Morales. Necesito aclarar algunos puntos sobre la situación legal actual de las propiedades de las señoritas Herrera. Rodrigo se puso alerta inmediatamente. ¿Qué tipo de puntos? Bueno, resulta que durante nuestra investigación, descubrimos algunas irregularidades en los contratos que ustedes firmaron inicialmente. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó el abogado de Rodrigo. El licenciado Morales puso sobre la mesa copias de todos los documentos que don Aurelio había vendido a Rodrigo. Para empezar, tenemos evidencia de que el señor Mendoza obtuvo información privada sobre la familia Herrera de manera ilegal, con el propósito específico de defraudarlas. La cara de Rodrigo se puso pálida. No sé de qué está hablando. Don Aurelio Fernández, anticuario de la Ciudad de México, ya nos proporcionó una declaración completa sobre la venta de documentos históricos privados al señor Mendoza. Continuó el abogado. Esperanza sacó una laptop y la abrió. También tenemos evidencia audiovisual de las verdaderas intenciones del señor Mendoza. En la pantalla comenzó a reproducirse el video de Rodrigo y su cómplice, registrando la casa mientras ellas supuestamente estaban de viaje. Paloma está completamente enamorada. Cree que me voy a casar con ella por amor. Se escuchó la voz de Rodrigo desde la laptop. Una vez que encuentre esos documentos y me case con ella, podré convencerla de vender toda la propiedad. El silencio en la oficina era ensordecedor. Rodrigo miraba la pantalla con horror, mientras su abogado se alejaba de él visiblemente molesto. Esto es una trampa, tartamudeó Rodrigo. No, Rodrigo, dijo Paloma con voz calmada. Esto es justicia. En ese momento entró el detective privado. Señor Mendoza, tengo una orden de aprehensión por fraude, estafa agravada y violación de domicilio. Esperen, gritó Rodrigo desesperado. Puedo explicarlo todo. Paloma, tú me amas. No puedes hacerme esto. Paloma se puso de pie y se acercó a él. Tienes razón en una cosa, Rodrigo. Sí te amé con toda mi alma, y eso hace que lo que me hiciste sea aún más imperdonable. Todo lo que dije era cierto al principio, pero después me enamoré de ti de verdad. Tienes que creerme. Ya no puedo creer en nada de lo que digas, respondió Paloma. Pero hay algo que sí quiero que sepas antes de que te lleven. Rodrigo la miró con desesperación. ¿Qué? Paloma sonrió por primera vez en días con verdadera satisfacción. Que nunca habrías encontrado lo que buscabas porque ya no estaba donde pensabas. Mientras se llevaban a Rodrigo esposado, gritando que todo había sido un malentendido y que realmente la amaba, Paloma sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Era libre, pero también se sentía vacía. ¿Estás bien?, le preguntó Esperanza tomando su mano. Estaré bien, respondió Paloma.
Pero primero necesitamos arreglar todo este desastre. Durante las siguientes semanas, con la ayuda del licenciado Morales, las hermanas cancelaron todos los contratos con la empresa de Rodrigo. La obra del hotel se detuvo, pero como no habían hecho cambios estructurales importantes, la casa seguía siendo habitable. El proceso legal contra Rodrigo fue rápido. Con todas las evidencias que tenían, incluyendo las grabaciones, los documentos de don Aurelio y el testimonio del anticuario, fue declarado culpable de fraude agravado y estafa. Fue sentenciado a 5 años de prisión y tuvo que pagar una indemnización considerable a las hermanas. Pero lo más importante fue lo que descubrieron sobre su verdadero patrimonio. Con los documentos encontrados en el cofre de su bisabuelo, las hermanas pudieron reclamar legalmente los 3 terrenos adicionales en el centro histórico. «Son millonarias», les dijo el licenciado Morales después de que se completaron todos los trámites. Entre el valor de la casa, los terrenos adicionales y la indemnización de Rodrigo, tienen un patrimonio de más de 50 millones de pesos. Las hermanas se miraron, aún sin poder creer completamente lo que había pasado en sus vidas en los últimos meses. «¿Qué vamos a hacer con todo esto?», preguntó Esperanza. Paloma había estado pensando en eso durante semanas. Primero, tú vas a terminar tu carrera sin preocupaciones económicas. Segundo, vamos a restaurar la casa como nuestros padres habrían querido. Y tercero, creo que vamos a crear una fundación. ¿Una fundación? Sí, para ayudar a mujeres que han sido víctimas de fraude sentimental, para que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Era una decisión que salía del corazón. Paloma había aprendido que el dinero y las propiedades no significaban nada si no se usaban para algo bueno. Un mes después del juicio, mientras revisaban los planos para la restauración de la casa, Esperanza le hizo una pregunta que Paloma había estado evitando. ¿Crees que alguna parte de él realmente te amó? Paloma suspiró. Era una pregunta que la había atormentado durante semanas. Tal vez, admitió, tal vez en algún momento, entre todas las mentiras, hubo algo real, pero ya no importa. Lo que importa es que aprendí que el verdadero amor no miente, no manipula y no busca aprovecharse. ¿Crees que podrás volver a confiar en alguien? Algún día, respondió Paloma, pero esta vez sabré reconocer las señales y nunca más permitiré que alguien me haga sentir que necesito a un hombre para estar completa. Las hermanas abrazaron, sintiendo que finalmente habían cerrado ese capítulo doloroso de sus vidas. Pero lo que no sabían era que la historia aún tenía una última sorpresa guardada. 6 meses después del juicio, Paloma había encontrado una nueva rutina. Por las mañanas trabajaba en los planos de restauración de la casa, por las tardes en los papeles para la fundación, y por las noches disfrutaba de tiempo de calidad con Esperanza, quien estaba a punto de graduarse como arquitecta. La Fundación Corazones Libres ya había ayudado a más de 20 mujeres víctimas de fraude sentimental, proporcionándoles apoyo legal, psicológico y económico. Paloma había encontrado propósito en su dolor, y por primera vez en meses, se sentía verdaderamente en paz. Una tarde de viernes, mientras revisaba solicitudes de ayuda en su oficina improvisada en el estudio de su padre, Esperanza entró corriendo. «Paloma, tienes que ver esto», dijo con el rostro pálido. «¿Qué pasa?» Rodrigo salió de la cárcel. El corazón de Paloma se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Su sentencia era de 5 años. Apeló la sentencia y logró que se la redujeran por buena conducta y porque supuestamente había devuelto todo el dinero defraudado. Salió ayer. Paloma sintió que el mundo se tambaleaba. Después de meses de sentirse segura, la pesadilla volvía a empezar. ¿Dónde está ahora? No lo sé, pero Paloma, hay algo más. ¿Qué? Esperanza le mostró su teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Hola, mi amor. Ya estoy libre. Tenemos que hablar. Hay cosas que nunca te dije. Te amo y quiero arreglar las cosas entre nosotros. Nos vemos pronto». Las manos de Paloma temblaron al leer el mensaje. «¿Cómo consiguió mi número? Lo cambié después del juicio. No lo sé, pero claramente tiene maneras de conseguir información». Esa noche, las hermanas no pudieron dormir. Habían instalado un sistema de seguridad más avanzado en la casa, pero la sensación de vulnerabilidad había regresado. Al día siguiente, Paloma recibió flores en su oficina de la fundación. No había tarjeta, pero ella sabía quién las había enviado. Eran rosas rojas,
las mismas que él le llevaba cuando la estaba cortejando. El lunes llegó una carta. Esta vez, Rodrigo había sido más directo. Mi querida Paloma, sé que crees que todo lo que vivimos fue una mentira, pero te equivocas. Es cierto que al principio me acerqué a ti por razones equivocadas, pero mi amor por ti se volvió real. Durante estos meses en prisión, no he dejado de pensar en ti ni un solo día. He cambiado, Paloma. La cárcel me ayudó a reflexionar sobre mis errores. Quiero compensarte por todo el daño que te causé. Quiero que seamos una familia, como siempre planeamos. También quiero que sepas que descubrí algo importante sobre tu familia que nunca te dije. Algo que podría cambiar tu vida para siempre. Te amo y siempre te amaré. Rodrigo P.D. Nos vemos muy pronto. Paloma sintió náuseas al leer la carta. La postdata sonaba más a amenaza que a promesa romántica. Esa tarde llamó al licenciado Morales. ¿Hay algo que podamos hacer legalmente para mantenerlo alejado?, preguntó. Pueden solicitar una orden de restricción, pero necesitarían demostrar que representa una amenaza inmediata. Cartas y flores, por desafortunado que sea, no constituyen una amenaza legal. ¿Y si viene a la casa? Mientras no entre sin permiso, técnicamente puede pararse en la calle, pero les recomiendo encarecidamente que no estén solas si eso llega a pasar. Esa noche, mientras cenaban, Esperanza hizo una pregunta que había estado rondando en la mente de ambas. ¿Qué crees que quiso decir con eso de que descubrió algo importante sobre nuestra familia? No lo sé, y francamente no me importa, respondió Paloma. Ya no voy a caer en sus mentiras. Pero por dentro, una parte de ella sentía curiosidad. ¿Habría realmente algo más que no sabían sobre su familia? ¿O era solo otra manipulación? No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. 2 días después, Rodrigo apareció en la puerta de la casa. Paloma lo vio a través de la ventana y sintió que se le helaba la sangre. Se veía diferente, más delgado, con el cabello más corto, pero sus ojos seguían teniendo esa intensidad que antes la había enamorado y ahora la aterrorizaba. ¡Esperanza!, gritó. «Llama a la policía». Pero antes de que su hermana pudiera hacerlo, Rodrigo tocó el timbre y gritó desde la calle. «Paloma, solo quiero hablar. No voy a entrar, pero hay algo que necesitas saber sobre tus padres». Paloma se detuvo. ¿Sus padres? ¿Qué podría saber él sobre sus padres que ella no supiera? «No te acerques a esa puerta», le ordenó Esperanza. Pero Rodrigo siguió gritando desde la calle. «El accidente de tus padres no fue un accidente. Tengo pruebas. Tu vida podría estar en peligro». Paloma sintió que el mundo se detenía. ¿Qué estaba diciendo? Contra el consejo de Esperanza, se acercó a la ventana y la abrió ligeramente. «Tienes 5 minutos para explicar qué quieres decir», le gritó. «Y no te atrevas a acercarte más». Rodrigo levantó las manos en señal de paz. «Durante mi investigación sobre tu familia, descubrí cosas que no te dije porque no quería asustarte. Tu padre estaba investigando irregularidades en su empresa antes de morir. Había descubierto un fraude millonario y estaba a punto de denunciarlo. Estás mintiendo. Tengo los documentos. Tu padre escondió copias de todo lo que había descubierto. Por eso alguien quiso silenciarlo». Paloma sintió que las piernas se le debilitaban. Su padre había trabajado como contador en una empresa importante de Puebla, pero nunca había mencionado problemas. Si es cierto, ¿por qué no dijiste nada antes? Porque estaba esperando el momento correcto. Y porque cuando me enamoré de ti de verdad, quise protegerte de esa información. Esperanza se acercó a la ventana. «No le creas nada. Es otro de sus trucos». Pero Rodrigo sacó una carpeta de su auto. «Aquí están las pruebas. Documentos que tu padre escondió antes de morir. Los encontré en un lugar que él había mencionado en sus notas personales». «¿Qué lugar?» «La caja de seguridad que tenía en el banco. Una que ustedes no sabían que existía». Paloma se quedó helada. Era cierto que después de la muerte de sus padres habían revisado todas sus cosas, pero nunca habían encontrado evidencia de cajas de seguridad adicionales. «Tienes 10 segundos para irte antes de que llame a la policía», gritó Esperanza. «Paloma, por favor», suplicó Rodrigo. «Sé que no confías en mí, pero esto es sobre la justicia para tus padres. Si realmente los amabas, necesitas saber la verdad. Era la manipulación perfecta, y Paloma lo sabía. Pero también sabía que si había, aunque fuera una pequeña posibilidad de que fuera cierto, tenía que averiguarlo. «Deja los documentos en el buzón y vete», le gritó. «Los revisaré, pero no quiero verte».
No puedo hacer eso. Es demasiado peligroso. Si las personas que mataron a tus padres se enteran de que tú sabes, también te matarán. Suficiente. Esperanza tomó el teléfono. Estoy llamando a la policía. Pero en ese momento, Rodrigo hizo algo inesperado. Se puso de rodillas en medio de la calle. Paloma, te lo ruego. Dame una oportunidad de demostrarte que esta vez estoy diciendo la verdad. Podemos ir juntos al banco, con la policía si quieres, pero necesitas ver lo que encontré. La desesperación en su voz sonaba tan real que Paloma se encontró dudando. ¿Era posible que esta vez estuviera diciendo la verdad? ¿O era solo otro nivel más sofisticado de manipulación? Había una sola manera de averiguarlo. Contra todos sus instintos y las súplicas de Esperanza, Paloma decidió darle a Rodrigo una última oportunidad de demostrar que estaba diciendo la verdad, pero lo haría bajo sus términos. Licenciado Morales, necesito que me acompañe al banco con un oficial de policía, le dijo por teléfono, y quiero que Rodrigo sea registrado antes de entrar a cualquier lugar. Paloma, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó el abogado. Necesito saber si hay algo de verdad en lo que dice sobre mis padres. Si está mintiendo una vez más, al menos tendré testigos y evidencia para meterlo de nuevo a la cárcel. Una hora después, en el Banco Principal de Puebla, se reunieron Paloma, Esperanza, el licenciado Morales, un oficial de policía, y Rodrigo. La tensión era palpable. Necesito que me muestren el contenido de la caja 247, le dijo Rodrigo al empleado del banco, entregándole una llave que, según él, había encontrado entre las cosas personales del padre de Paloma, que estaban almacenadas en un depósito que él había rentado antes de morir. El empleado verificó los documentos y, efectivamente, había una caja de seguridad a nombre de Rafael Herrera, el padre de las hermanas. ¿Cómo es posible que no supiéramos de esto?, susurró Esperanza. Tu padre fue muy cuidadoso, respondió Rodrigo. Rentó la caja bajo un nombre corporativo que él había creado específicamente para esta situación. Cuando abrieron la caja, encontraron efectivamente una carpeta llena de documentos que ninguna de las hermanas había visto antes. Eran copias de estados financieros, correspondencia interna y reportes que mostraban un esquema elaborado de lavado de dinero en la empresa donde trabajaba Rafael Herrera. Dios mío, murmuró el licenciado Morales mientras revisaba los papeles. Esto documenta un fraude de más de 100 millones de pesos. Había también una carta dirigida a sus hijas, fechada una semana antes de su muerte. Mis queridas Paloma y Esperanza, si están leyendo esto, significa que algo me ha pasado. He descubierto irregularidades muy graves en mi empresa y estoy reuniendo evidencia para presentar una denuncia formal. Tengo miedo de que mi vida esté en peligro. He escondido copias de todo en varios lugares. Si algo me pasa, usen esta evidencia para buscar justicia, pero por favor, tengan mucho cuidado. Las personas involucradas en esto no dudarán en hacer daño para proteger sus secretos. Los amo más que a mi vida, papá. Paloma y Esperanza lloraron al leer la carta. Su padre había estado tratando de protegerlas incluso después de su muerte. ¿Cómo encontraste todo esto?, le preguntó Paloma a Rodrigo con lágrimas en los ojos. Cuando estaba investigando tu familia para el otro asunto, me topé con algunas inconsistencias en el reporte del accidente de tus padres. Empecé a investigar por mi cuenta y descubrí que tu padre había estado haciendo movimientos bancarios extraños en las semanas antes de su muerte. Por primera vez, Rodrigo parecía genuinamente arrepentido. Paloma, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice, pero cuando descubrí esto, supe que tenía que decírtelo. Tus padres merecen justicia. El oficial de policía tomó todos los documentos como evidencia y confirmó que abriría una investigación inmediata. Esto podría cambiar por completo la clasificación de la muerte de sus padres, les dijo. Si lo que sugieren estos documentos es cierto, estamos hablando de homicidio. Mientras salían del banco, Paloma se sintió abrumada por emociones contradictorias. Por un lado, sentía alivio de saber finalmente la verdad sobre sus padres. Por otro, estaba furiosa por haber sido manipulada de nuevo por Rodrigo, aunque esta vez hubiera sido para revelar algo importante. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó a Rodrigo. Voy a cooperar completamente con la investigación policial, respondió él. Y después voy a desaparecer de tu vida para siempre. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que mi amor por ti
Se volvió real. Esa es la única verdad que importa. Paloma lo miró por última vez. Ya no sentía ni amor, ni odio por él, solo una profunda tristeza por todo lo que podría haber sido si él hubiera sido honesto desde el principio. «Adiós, Rodrigo», le dijo simplemente. Era la primera vez que se despedía de él sin dolor en el corazón. Un año después del descubrimiento en el banco, la vida de las hermanas Herrera había cambiado completamente una vez más. La investigación policial había llevado al arresto de 5 ejecutivos de la empresa donde trabajaba su padre, incluyendo al director general. Todos fueron declarados culpables de fraude, lavado de dinero y homicidio. Rafael y María Herrera finalmente habían obtenido justicia. Paloma estaba sentada en el patio restaurado de su casa, viendo a Benito jugar con las hojas que caían de los árboles. La casa había sido completamente renovada, pero manteniendo su esencia colonial. Ahora funcionaba como la sede principal de la Fundación Corazones Libres, que había ayudado a más de 200 mujeres víctimas de fraude sentimental. Esperanza había terminado su carrera de arquitectura con honores y ahora trabajaba especializándose en la restauración de edificios históricos. Había decidido dedicar su vida profesional a preservar el patrimonio cultural de México. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Esperanza sentándose junto a su hermana con 2 tazas de café. «En paz», respondió Paloma sinceramente. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar». Esa mañana había recibido una carta. Era de Rodrigo, enviada desde una ciudad del norte del país donde ahora vivía trabajando como contador en una empresa pequeña. En la carta, le agradecía por no haber presentado cargos adicionales en su contra por la segunda manipulación, y le informaba que había entrado en terapia psicológica para tratar sus problemas con la honestidad y las relaciones. «No espero tu perdón», escribía, «pero quería que supieras que gracias a ti aprendí el valor de la verdad. Estoy tratando de ser una mejor persona, no para recuperarte, sino para poder vivir conmigo mismo». Paloma había guardado la carta sin responder. Algunos capítulos de la vida necesitaban cerrarse completamente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», le dijo a Esperanza. «¿Qué?». «Que al final Rodrigo me ayudó a encontrar el tesoro más grande de todos». «¿Cuál?». «La verdad sobre papá y mamá, la justicia y la certeza de que puedo ser fuerte por mí misma». Esperanza sonrió. «¿Y qué hay del amor? ¿Crees que algún día podrás volver a enamorarte?». Paloma reflexionó por un momento. «Sí, creo que sí, pero la próxima vez será diferente. Ahora sé quién soy y lo que valgo. No necesito a nadie para completarme, pero eso no significa que no pueda compartir mi vida con alguien que me respete y me ame de verdad». En ese momento sonó el timbre. Paloma y Esperanza se miraron con una sonrisa cómplice. Era Carlos, el veterinario que había estado cortejando a Paloma durante los últimos 3 meses. Era un hombre gentil, honesto y que respetaba su independencia y su trabajo en la fundación. «¿Listas para el picnic?», preguntó Carlos cuando Paloma abrió la puerta. «Listos», respondió ella, sintiendo una calidez genuina en el pecho. Mientras caminaban hacia el parque, llevando a Benito con correa, Paloma reflexionó sobre todo lo que había vivido: el dolor, la traición, la manipulación, pero también el crecimiento, la fuerza y la sabiduría que había ganado. Su bisabuelo tenía razón. El verdadero tesoro de la familia no era el oro o las propiedades, sino la capacidad de sobrevivir, de luchar por la justicia y de mantenerse unidos sin importar las adversidades. Paloma Herrera ya no era la mujer ingenua que había creído en las mentiras de Rodrigo. Ahora era una mujer que conocía su valor, que había convertido su dolor en propósito y que estaba lista para escribir un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo basado en la verdad, el respeto mutuo y el amor genuino. Mientras el sol se ponía sobre Puebla, iluminando la catedral y los edificios coloniales que habían sido testigos de su historia familiar durante generaciones, Paloma supo que finalmente había encontrado su camino. El pasado había sido doloroso, pero el futuro brillaba con posibilidades infinitas, y esta vez, ella tendría el control de su propia historia.